En esta ocasión, entonces, vamos a abordar el primero de los procesos organizacionales que nos interesan, que es el de la planeación organizacional. Primero vamos a ver como un preludio, una introducción general a este tema de la planeación. Vamos a entender que la planeación es una conducta básica del ser humano. Les recuerdo algo que ya hemos insistido en otras ocasiones. Cuando el ser humano es arrojado a la realidad, es lanzado a esta realidad, pues el ser humano se tiene que relacionar con la realidad de una u otra manera, o sea, no le queda de otra. Y para relacionarse con esa realidad puede hacer tres tipos de actividades. Puede observar, puede reflexionar y puede actuar. Esto tanto a nivel ontogenético, filogenético y sociocultural. Entonces el ser humano observa, reflexiona y actúa, y a través de eso se relaciona con la realidad, y a través de eso se adapta a su realidad y puede sobrevivir en esa realidad. Cuando hablamos de la conducta de acción, nos referimos a esta idea de intervención. Esto es dejar de ser espectadores, dejar de ser meros observadores o gente que reflexiona sobre el hecho, sino transformamos la situación que existe. Por eso intervenimos. Siempre la intervención implica que hay una intencionalidad del sujeto de transformar esa realidad sobre la cual está viviendo y sobre la cual quiere hacer un cambio. Esa actividad, obviamente, si la hacemos en tiempo presente, es la acción que desarrollamos, la intervención que hacemos, pero esa actividad también puede ser proyectada a futuro. Sí, o sea, no nada más es lo que hacemos en el momento presente, sino lo que podemos proyectar al futuro. Y esa es la acción de proyección, que es cuando la acción se presenta a futuro. En este caso, anteriormente podríamos hablar de muchas cosas, pero ahorita tenemos que hablar y decir que esa acción, esa intervención o esa proyección se dan dentro de las organizaciones. Tenemos tal nivel de desarrollo organizacional que ahora el hombre nace, se desarrolla y muere dentro de las organizaciones. Entonces los procesos de intervención y proyección ahora se dan, pero dentro de las propias organizaciones. Y cuando estamos hablando de las organizaciones, esos procesos de planeación, de proyección hacia el futuro, se pueden dar a diferentes niveles. Hay personas encargadas de toda la organización, le llaman ellos altos directivos o directivos, y son los que se responsabilizan de toda la organización y pueden planear para toda la organización. Pero también tenemos que dentro de la organización hay sectores, áreas o departamentos que pueden hacer su propio proceso de planeación, obviamente en relación y vinculado al proceso de planeación organizacional general. Y en algunos casos podemos tener que también se hace planeación de un solo individuo dentro de una organización. Obviamente esa planeación de ese individuo tendría que estar en concordancia y congruencia con la planeación que se haga por el sector, área o departamento, y la planeación que se haga por la organización en general. A nosotros en este caso y en esta ocasión, ¿cuál es la que nos interesa? Pues la planeación organizacional que se desarrolla a nivel de directivos o de la alta dirección, como ellos dicen, y que involucra toda la organización. Esa es la planeación que nos interesa, que si ustedes se darán cuenta, se mezcla mucho con otro término que es la planeación institucional. Pero bueno, vamos a empezar a hablar entonces ya de esa planeación que es la que nos interesa, y al igual que en otras ocasiones, y vamos a iniciar con una aproximación conceptual. La idea de la aproximación conceptual es tomar diferentes definiciones que nos ayudan a establecer algunas de las características centrales del proceso de planeación. Empezamos con esta primera aproximación conceptual que nos dice que en el ámbito organizacional la planeación, planificación o planeamiento, que ya hemos dicho que para efectos de lo que nos interesa a nosotros los vamos a manejar como sinónimos, es una de las etapas iniciales del proceso administrativo. Si ustedes se fijan, siguen considerando el proceso administrativo, pero hablan de las etapas iniciales. Aquí sí le dan un lugar. Dentro de los diferentes procesos, esta sería de las iniciales, que es lo primero que se debería de hacer. Y en este proceso se determinan los rasgos fundamentales de la organización, la misión y los objetivos generalmente. ¿Por qué son los rasgos fundamentales? Recuerden que cuando una organización nace, ¿sí?, nace porque intenta responder a una necesidad o un problema, y entonces tiene una misión, ¿sí?, tiene unos objetivos a lograr que tienen que ver con la resolución de ese problema o de esas necesidades. Entonces lo que es la razón de ser de la organización es precisamente su misión y sus objetivos, si no, no tendría ninguna razón de existir. Otra definición de la planeación nos dice que implica crear el futuro desde el presente.
y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. Aquí volvemos a la idea de cómo la planeación es la acción de proyectar, ¿sí? Y esta acción de proyectar es para pensar en el futuro, tomar decisiones para el futuro. Y aquí nos hablan de que esas decisiones pueden ser en diferentes aspectos. Ya anteriormente veíamos la misión y los objetivos como rasgos fundamentales, pero aparte de esto hay otros elementos dentro de la planeación, como serían las políticas, las estrategias, las reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. O sea, hay más elementos involucrados. Otra definición que nos puede ayudar a ilustrar lo que es la planeación organizacional es la siguiente. Nos dice que la planeación organizacional es un esfuerzo dirigido desde la alta gerencia destinado a incrementar la eficiencia a través de intervenciones que guíen las actividades de la misma. O sea, aquí vamos a destacar que se le atribuye que quien realiza la planeación es la alta gerencia, o sea, los altos directivos, o sea, los directivos principales. Y obviamente lo que quieren es la eficiencia de las intervenciones, o sea, que se haga de una buena manera las actividades que tienen que hacer como parte de la organización. Otro elemento, otra definición que nos puede ayudar a entender estas características de la planeación organizacional es la siguiente. Nos dice que la planificación organizacional es una respuesta al cambio destinada a lograr una mejor adaptación a los nuevos desafíos. Esto nos lleva a un segundo apartado. Hemos insistido que una organización surge de un problema o una necesidad que se intenta resolver, pero también una organización se mantiene durante mucho tiempo y resulta que durante ese tiempo en el camino van surgiendo nuevos retos, nuevos desafíos, sí, que la institución y la organización tienen que enfrentar, y entonces la planificación también juega un rol en ese aspecto. No es nada más al inicio, es durante el desarrollo de su proceso de vida cuando también tiene que hacer planeación. ¿Para qué? Para poder responder a los cambios que están generando, a los retos que están generando y adaptarse de una u otra manera a esa realidad cambiante. Recuerden que hayamos visto esto en las metáforas, ¿sí? La organización como sistema que tiene que relacionarse con el medio ambiente. Otra definición que nos puede ayudar a entender esto es la siguiente. Nos dice que la planeación organizacional es un proceso. Ya vamos entendiendo la idea entonces de un proceso como una secuencia de etapas, ¿ya? Esencialmente es dinámico. ¿Por qué? Porque puede ir cambiando en el transcurso. Incluye una combinación de cambios estructurales y comportamentales con el fin de lograr una mayor eficiencia en la organización. ¿Qué nos dice aquí? Que hay dos componentes o dos elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora de planear. Los estructurales, los que se refieren a toda la organización como tal, a sus diferentes áreas, departamentos, ¿sí? Proyectos que tengan. Pero también a nivel comportamental, tiene que hacer énfasis en las actividades que realizan los propios sujetos que son parte de la organización. Otra definición al respecto nos dice que la planeación es un proceso continuo y omnipresente en todas las organizaciones. En otras palabras, no solamente planeamos cuando inicia una organización, o no solamente planeamos cuando se viene un cambio fuerte, sino que la idea es que esa planeación esté de manera recurrente en las organizaciones e instituciones con el fin de irse adaptando a los nuevos cambios, a los nuevos procesos e ir obteniendo la eficiencia que se requiere para su mantenimiento y desarrollo. Obviamente esto implica que se elaboren diferentes tipos de planes dentro de las instituciones. La visión, planes técnicos, financieros, humanos, materiales, etc. O sea, lo que decíamos, así como hay una planeación organizacional, hay planeación por sectores. Por ejemplo, el aspecto financiero o el aspecto de recursos materiales tienen su propio proceso de planeación. Y después de ver todas esas definiciones y poder ver algunas de las características más sobresalientes del concepto de planeación organizacional, vamos a terminar con esta definición, que es la que vamos a considerar para efectos de esta sesión. Planeación organizacional es el proceso que se puede definir como el conjunto de decisiones y acciones que toma una organización para definir y alcanzar su futuro deseado, enfrentando los cambios que se presentan en su ambiente externo y administrando su sistema interno. Aquí entra la idea del ambiente externo, que ya lo hemos insistido en otras de las definiciones que dimos, ¿sí? Se tiene que adaptar la institución, la organización, al ambiente externo, pero para eso pues debe administrar lo que tiene dentro de ella, y es cuando decimos que administra su sistema interno. Y en realidad entonces la planeación sería todo ese conjunto de decisiones, ¿sí? Porque hay que decidir y luego actuar, ¿sí? Eso es lo que vamos a entender como planeación organizacional. Y bien,
Eso es la planeación organizacional, pero vemos que hay también diferentes formas de llevar a cabo esta planeación. ¿Sí? Entonces, sabemos que la forma en que enfrentan las organizaciones el reto de crecimiento y permanencia, o sea, de sostenerse durante el tiempo, en el largo plazo es mediante la aplicación de un proceso de planeación organizacional. El problema aquí es pensar en cómo se realiza ese proceso organizacional. Vamos a ver algunas de las posibilidades de cómo se realiza este proceso de planeación organizacional. Primera forma, se desarrolla el proceso de planeación mediante reuniones exclusivas de planeación. ¿Sí? Entonces, hay reuniones con todo el personal, con todos los miembros de la organización, y son reuniones ex professo para hacer la planeación. Estas reuniones tienden a ser amplias en las instituciones u organizaciones que involucran a todo su personal, o sea, involucran a todos. Nosotros ya tuvimos experiencias en la Universidad Pedagógica de Durango al respecto. ¿Sí? Esto hace que llegue a ser complejo debido a la diversidad de visiones y opiniones que enriquecen el proceso de planeación y obligan a que haya un nivel de comunicación simple y a ser específicos en las decisiones que toman. O sea, yo planeo tomando en cuenta a todos los miembros de la organización. ¿Y qué pasa cuando yo planeo de esa manera? Pues que entonces todos los miembros de la organización tienen posibilidad de opinar y tienen posibilidad de decir lo que piensan. Y en ese sentido, vamos a ver que si somos 10, 15, 20, 30 personas en una organización o 100 personas, pues cada uno va a tener su idea de por qué quiere que se haga algo, por qué no quiere que se haga algo. Entonces, esta tarea se vuelve algo compleja, porque hay mucha diversidad de visiones y opiniones, pero bueno, tiene sus ventajas que vamos a ver ahorita, pero se nos vuelve compleja e inclusive a nivel de proceso de cómo llevarla a cabo, hay que tener mucho cuidado y la gente que está al frente de este proceso de planeación debe ser una gente que tenga liderazgo y que tenga la capacidad de organizar a todos los miembros de la organización para que realmente puedan llegar a buen término con este tipo de planeaciones. Este tipo de planeación que está identificado más con el carácter participativo, ¿por qué? Porque participan todos los miembros de la organización, entonces se identifican este tipo de planeaciones participativas, tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Uno, cuando tú involucras a toda la gente en la planeación y en la definición de objetivos y de proyectos, la gente se compromete con las tareas, la gente se compromete con las actividades porque uno, los tomaron en cuenta, pero dos, tiene sentido para ellos hacer lo que se hace. ¿Sí? Por otro lado, permite una visión holística coadyuvante de diferentes visiones. En otras palabras, el haber dado estos procesos de planeación, donde hubo discusión, hubo análisis grupal, conjunto de todos los miembros de la organización, pues permite que se dé una visión general, holística de lo que sucede en esa organización. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta forma de hacer la planeación? Pues uno, que hay un tiempo excesivo de realización, o sea, nos tardamos mucho. De aquí a que vamos teniendo las reuniones, tomando acuerdos, aunque sean mínimos, pero tomando acuerdos, cuando estamos discutiendo los puntos de vista, cuando la gente quiere imponer su punto de vista, cuando tenemos gente problemática para participar, cuando no se entiende lo que estamos diciendo, o sea, hay una serie de desventajas que entonces hace que lo que se podría hacer en un mes, pues posiblemente nos lleve varios meses, ¿no? Y pues bueno, hay dispersión de esfuerzos. Cuando no tenemos esa capacidad de liderazgo de organización, resulta que de repente hacemos actividades que luego se cambian y entonces ya vimos que esfuerzos que hicieron pues no sirvieron al final y fueron eliminándose. Entonces es un proceso complejo, pero tiene sus ventajas y sus desventajas como tal. La segunda forma de hacer la planeación. Hay instituciones o organizaciones que prefieren que las reuniones de planeación o las tareas de planeación las realicen profesionales o expertos. Hay gente que se dedica a eso, son los llamados grupos de consultoría. Entonces son gente que se dedica a hacer procesos de planeación porque son expertos, ellos saben cómo hacer la planeación. Entonces ellos van a la institución, van a la organización y lo único que piden es información. Y a partir de la información se hace la planeación. Son obviamente expertos en el tema y saben cómo hacerlo. Aquí la gente no participa. A lo mucho participan algunos de ellos dando información para que estos expertos puedan hacer la planeación. Esta forma de planeación está ubicada dentro de lo que es el enfoque técnico, donde un experto viene de fuera y nos ayuda a hacer todo el proceso de planeación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este proceso? Pues las ventajas es que hay un mayor enfoque en el proceso.
O sea, ellos a lo que van. Por lo tanto, no hay dispersión de esfuerzos. Segundo, como son gente externa a la organización, a la institución, pues evitamos el conflicto de interés. O sea, que la gente quiera opinar en función de sus intereses muy particulares sin pensar en la organización. ¿Cuál es una desventaja de este tipo de planeación? Que ellos son expertos en planeación, pero no conocen la cultura organizacional. ¿Y a qué nos referimos con que no conocen la cultura organizacional? Nos referimos a que no conocen sus prácticas, sus hábitos, sus valores, y no los que dice un documento, sino los que están en la realidad, en la práctica de la realidad. Ahí en esa realidad hay una serie de valores que se enfrentan, hay una serie de grupos, hay micropolítica, hay prácticas, hay hábitos, hay una serie hasta de vicios dentro de las instituciones. Todo esto conforma una cultura organizacional que puede entorpecer o facilitar un proceso de planeación. Y entonces cuando no lo conocen, pues ellos van a llegar de fuera a hacer un proceso de planeación que posiblemente no tenga todo el impacto y no ayude en todo lo que se requiera. Hay otra forma de hacer la planeación, más allá de la orientación participativa, que fue la primera que vimos, donde involucramos a todos los miembros de la organización, más allá de la orientación técnica, donde vemos que hay un grupo de expertos que de fuera vienen y nos dicen cómo hacer la planeación en esa organización o hacen la planeación en esa organización. Hay una tercera que tiene que ver con que las reuniones de planeación las realice el grupo de coordinadores de las unidades o áreas o departamentos de la organización o de la institución. ¿Sí? Se supone que ellos son los que están al frente de las diferentes actividades de la institución, entonces supone que ellos serían los líderes que dirigirían el consenso y la planeación dentro de cada unidad o área o departamento. En este caso estamos hablando de coordinadores de área, jefes de departamento, ¿sí? Directivos o subdirectivos, o sea, todo este tipo de gente son los que ellos se reunirían nada más. Aquí no invitamos a todo el personal de la institución, invitamos nada más al equipo directivo, por decirlo de esa manera, y entonces ellos son los que se encargan de hacer la planeación, ¿sí? Entonces vamos a ver que al igual que las otras, pues tiene ventajas y desventajas. Uno, la ventaja es que como ellos están al frente de departamentos, de áreas, de coordinaciones, pues conocen las funciones y actividades organizacionales, o así conocen, tienen información de qué está pasando. Es una gran ventaja. Y dos, que al hacer ellos en los procesos de planeación van a tener conocimiento para poder liderar estos procesos de cambio, ¿no? Pero ¿tiene desventajas? Sí tiene desventajas. ¿Cuáles son? Que hay conflictos de interés. Al fin de cuentas, los que están ahí al frente de un departamento, un área, también tienen intereses personales y a veces hasta intereses de grupo, y a veces ellos actúan en función de sus intereses, no en función de lo que es mejor para la organización. Y no hay que olvidar que también en todas las instituciones y más en este tipo de trabajos se da la micropolítica, donde los diferentes grupos políticos dentro de la institución se disputan el poder y la toma de decisiones, y entonces ellos pueden intentar en la planeación dejar en claro sus posturas o sus elementos que a ellos les interesa que sean para beneficio de ellos. Ahora, estos son los tres enfoques generales que hay en la planeación. Se han planteado por algunos autores algunas estrategias alternativas, donde tratan de hacer combinaciones entre ambos o tratan de buscar las ventajas o desventajas de algunos y hacer una propuesta más diferente. No vamos a ver todos porque no tenemos tiempo, entonces les voy a poner nada más un ejemplo. Esta estrategia se llama los flujos de opinión participativos. Y entonces la idea es darle el protagonismo a los directivos, al equipo directivo, pero dos, tomar en cuenta la opinión de todos los miembros de la organización. Si ustedes se fijan, sería una combinación entre la propuesta 3 y la 1. Esta es una estrategia, hay otras más que se pueden hacer. Esta, que se llama los flujos de opinión participativo, tiene estas 4 etapas. Primero, se juntan los directivos y hacen una propuesta de planeación. Ellos dicen cómo se debe planear. Esta propuesta se estudia en conjunto con los niveles medios, o sea, los que están abajo del equipo directivo que tienen alguna responsabilidad administrativa u organizacional. Con ellos se estudia, se analiza y se reelabora si hay necesidad y se hace una segunda propuesta. Esa segunda propuesta se discute con los niveles académicos y administrativos, o sea, se llega con los miembros de la organización en general, y entonces a partir de eso se logra redimensionar y optimizar o adaptar la propuesta original. Y ahora sí, ya con las propuestas y los avances que nos dieron en el camino,
se manda la propuesta otra vez a los directivos para que ellos desarrollen una versión final, tomando en cuenta los elementos que les fueron agregados, modificados o eliminados durante el transcurso de las diferentes etapas. Tiene ventajas, desventajas, pero obviamente nos ayuda a que tome en cuenta las ventajas de la propuesta 3 y la 2, en este caso la de la planeación por parte de los equipos directivos, pero también la de la planeación puede tomar en cuenta a todos los miembros de la organización. Bien, esas son las formas de planear. Ahora vamos a ver que más allá del enfoque que elijamos para la planeación, más allá de la estrategia que elijamos para la planeación, vemos que en el transcurso del tiempo se han establecido algunos modelos, y estos modelos tienen elementos que son compartidos, o sea, no son de uno. Si tú dices que, decíamos ahorita, rasgos fundamentales, la misión y los objetivos, ustedes me dirán, es que eso es de la planeación estratégica. Pues no, también va en la planeación participativa y va en la planeación situacional, o sea, va en todas las planeaciones, o sea, son rasgos comunes para todas. Y entonces vamos a ver cuáles son esos rasgos comunes que de una u otra manera están en todos los modelos de planeación, y de una u otra manera lo tenemos que hacer cuando hacemos una planeación organizacional. Primeros, la misión y la visión. ¿Sí? Obviamente la misión y la visión son formuladas por la organización desde el inicio, o sea, cuando se funda una organización, se crea una organización, hay que poner cuál es su misión y su visión, o sea, esto es por fuerza, o sea, es necesario. ¿Sí? ¿Y por qué se hace esto desde el inicio? Porque necesitamos que las organizaciones tengan clara su razón de ser, o sea, ¿por qué existen? ¿Cuál es la justificación de su existencia? ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿Sí? En otras palabras, esto es dar un paso para realizar el proceso de planeación organizacional. ¿Cómo vamos a entender cada uno de estos elementos? La misión es la actividad a la que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la institución y la imagen pública de la institución u organización. En otras palabras, la misión, ¿sí?, es la actividad que realiza, la actividad principal, central que realiza la organización para cubrir unas necesidades dentro de una realidad. Y obviamente eso le da una imagen, porque todo el mundo sabe que a eso se dedica esa organización, pues eso es su misión, ¿sí? Normalmente la misión es la expresión ya muy formal de la razón de ser de la institución pública. A veces no coinciden con lo que se inicia y se cambia en el camino, pero bueno, la misión tiene que ser esa idea, ¿no? Y normalmente en la misión, algunas personas cuando hacen procesos de planeación tratan de justificar la misión con algunas definiciones o principios filosóficos e inclusive con los valores, ¿verdad? Entonces te hablan de una perspectiva valoral porque esa institución, esa organización tiene esa misión en particular, ¿sí? Y obviamente la misión como propósito de la organización es una función de 5 elementos. Estos 5 elementos están involucrados siempre que hablamos de la misión. ¿Qué está involucrado? 1, la historia de la organización. La historia nos determina qué podemos o no podemos ser. Las preferencias actuales de la gerencia o de la alta dirección o de los dueños, o sea, los que están al frente de la organización también tienen su idea de lo que quieren para esa institución o esa organización, ¿sí? Y también hay consideraciones ambientales, qué es lo que existe en este momento y qué retos tengo que enfrentar en este momento. También, ¿qué puedo yo hacer con los recursos que tengo? Y segundo, ¿qué capacidades particulares como organización tengo para poder trabajar? Entonces, si confluimos estos 5 factores, vamos a tener posibilidad de crear una misión que sí sea ad hoc a nuestra organización, o sea, que sí responda a lo que es nuestra organización. No una misión como una expresión formal que no tiene nada que ver con la organización, ¿sí? Les pongo el ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, cuando se funda, su misión era ser el centro de excelencia del normalismo mexicano. Y pues en el camino todo eso fue cambiando y al final resultó que ni siquiera tenía relación con las normales y las pusieron en otro paquete, ¿va? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estos 5 elementos deben de estar confluyendo para poder determinar cuál es la misión y que sea una misión, vuelvo a insistir, ad hoc, una misión que sí se pueda lograr dentro de una organización y que pueda ser parte de la organización. Ahora pasamos al siguiente punto, que es la visión. Parece que jugamos con las palabras, pero así debe de ser. La visión es el camino al cual se dirige la organización a largo plazo, sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. Yo ya sé cuál es mi misión como organización, pero de aquí a 10 años, ¿cómo me veo yo?
O sea, ¿cuál es la visión que tengo de aquí a 10 años? O en este contexto particular, en este estado, en esta región, ¿cuál es la visión que yo tengo a mediano o largo plazo? Entonces, eso es cómo me veo yo como organización. Eso sería la visión. Y obviamente la visión implica una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la organización a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes o de los usuarios y de la aparición de nuevas condiciones de mercado. Entonces, cuando yo planteo la visión de mi organización, pienso en todas las condiciones que se están dando, las que tanto internas como externas, y yo digo, bueno, ¿cómo me visualizo de aquí a 10, 15 o 20 años? ¿Qué es lo que pretendo que seamos más allá de que nuestra misión esté perfectamente definida? Hay un segundo punto que normalmente aparece en todos los procesos de planeación, que es la identificación de las necesidades del entorno. ¿Sí? Normalmente este proceso que es, si yo estoy como organización en un contexto particular, y trato de responder a ese contexto particular, pues debo de saber cuáles son las necesidades de ese contexto, de ese entorno. Y normalmente analizamos la información que nos generan los usuarios o potenciales usuarios, ya sea directos o indirectos, de la organización. O sea, ¿quiénes son los que van a venir a esta organización? ¿Quiénes son los que van a usar esta organización? ¿Sí? Ellos hay que preguntarles, hay que informarnos qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que requieren, para poder entender qué necesita ese contexto, esas personas, y poder entonces hacer una planeación donde mi organización responda a esas necesidades. ¿Sí? Para eso normalmente hay que tener en cuenta diferentes factores. ¿Sí? Hay factores económicos, factores tecnológicos que ya últimamente los metemos a fuerza porque están ahí, aunque no nos gusten o sí nos gusten, los factores políticos y obviamente los factores sociales y demográficos. Esto es parte de lo que tendría que analizar la organización y a partir de ahí establecer sus necesidades. Esto es cuando se hace de una manera correcta la planeación organizacional. Si no se hace de una manera correcta, pues no, pero así es como identificamos las necesidades del contexto, del entorno donde la organización se va a desenvolver. Otro elemento común que se encuentra en las planeaciones que se realizan a nivel organizacional es lo que hablamos como análisis interno y externo. ¿Sí? Esto es, hay que analizar internamente qué es lo que tenemos, pero también hay que analizar cómo está la situación afuera para poder hacer una buena planeación. Para esto, algunos de los planificadores se apoyan con algunos recursos como sería la FODA o la matriz FODA o el DIFO. ¿verdad? Vamos a ver esto. El FODA, que lo van a ver en algunos otros libros o en algunos videos como DAFO y le cambian las siglas, es lo mismo. Estamos hablando al fin de cuentas de que hay que ver 4 cosas. Hay que ver cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución o de la organización. Si recuerden que esta es la visión interna. ¿Qué es lo que hace bien la organización y qué es lo que puede hacer bien? Pero también qué es lo que hace mal o qué puede hacer mal, cuáles son sus fortalezas y debilidades como organización. Pero luego nos vamos a la segunda fila y nos damos cuenta que hay otros 2 aspectos, que son las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades y las amenazas se refieren a lo externo, a lo que está fuera de la institución. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Que las amenazas son aquellas cosas que pueden perjudicar a la institución y que están desarrollando fuera de la institución. Pero las oportunidades son aquellas cosas que están sucediendo fuera de la institución y que podríamos nosotros aprovechar para mejorar, ¿sí? Para hacer algo mejor para nosotros. Y entonces normalmente hacemos este análisis dentro de cada organización para determinar qué es lo que existe. A partir de eso nos enfocamos dentro de la planeación a lo que llamamos el análisis CAME. La idea es que ya habiendo identificado las debilidades, pues hay que intentar corregir en la medida de lo posible las debilidades. Habiendo identificado las amenazas, pues hay que buscar la forma de afrontar esas amenazas, enfrentarlas, no hacerle como el avestruz, ¿verdad? De enterrar la cabeza en la tierra para no darme cuenta de qué sucede. Hay que tratar de mantener nuestras fortalezas. Si estas son fortalezas de la organización y nos ayudan a que hagamos bien nuestro trabajo, pues hay que intentar que se mantengan, ¿sí? Y hay que explotar nuestras oportunidades. O sea, si en medio ambiente, el contexto, hay oportunidades que se pueden aprovechar para desarrollar más como institución, pues hay que utilizarlas y explotarlas. Pero bueno, esto es de manera muy breve y sucinta lo que es el DOFA. Vamos a ver el DIFO. Es otra estrategia de trabajo, esta parte de lo que la matriz
FODA que vi ahorita, o DOFA, como ustedes quieran llamarle, esa surge del campo del desarrollo organizacional, que es una teoría específica muy enfocada a los procesos de planeación y, como su nombre lo indica, desarrollo de las organizaciones. En este caso vamos a ver el DIFO. El DIFO viene del campo de la psicología social, de las dinámicas de fuerzas que plantea Kurt Lewin, ¿sí? Que ya lo conocemos también por otro campo, pero en este campo de la planeación lo vamos a ver también en este aspecto. Y el DIFO es las siglas que nos indica que es el diagnóstico de fuerzas organizacionales restrictivas e impulsoras. Y entonces este enfoque de hacer la planeación o de iniciar haciendo el análisis interno y externo de la institución nos dice lo siguiente: tenemos una situación actual, en la que estamos, pero yo quiero iniciar un proceso de cambio. Ese cambio es el que deseamos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos transitar a la situación objetivo, o sea, quiero llegar al otro aspecto que sea mejor. Y entonces nos dice que ese cambio deseado está sujeto a fuerzas, ¿sí?, que lo impulsan, ¿sí? O sea, hay factores, hay sujetos, hay áreas que impulsan el cambio y que quieren que sea el cambio. Pero ojo, también dentro de las organizaciones hay lo que llamamos fuerzas restrictivas, o sea, áreas, departamentos, sujetos, prácticas, procesos que no ayudan al cambio, sino lo detienen, o inclusive si se puede, pues lo anulan totalmente, ¿no? Entonces, por un lado, las fuerzas impulsoras es lo que puede acelerar o promover el cambio, y por otro lado, las fuerzas restrictivas es lo que frena o dificulta el cambio. Entonces, si nosotros hacemos un buen diagnóstico de esas fuerzas organizacionales, podemos entonces potenciar las fuerzas impulsoras y minimizar o tratar de reducir el efecto de las fuerzas restrictivas. Y eso es lo que nos ayuda el diagnóstico de fuerzas organizacionales para hacer el análisis interno y externo de las organizaciones y en base a eso poder hacer una buena planeación organizacional. Otro elemento que está presente en la mayoría de los planes organizacionales es la formulación de estrategias, áreas de acción y proyectos. Va a cambiar la terminología, algunos hablan de líneas de acción, bloques de acción, actividades, bloques de actividades, estrategias, etc. Estos elementos se desarrollan como respuesta al análisis de las necesidades del entorno y a los resultados del estudio interno y externo. O sea, a partir del aspecto 2, que es analizar el entorno, el contexto donde nos movemos, a partir del punto 3, donde analizamos las necesidades y las características internas y externas de la institución u organización, yo ya puedo formular proyectos, estrategias o actividades. Y no me voy a meter en todo eso, nada más pongo la definición de proyecto para no meterme en estas cuestiones, ¿verdad?, a profundidad, ¿sí? Un proyecto vamos a considerarlo como una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto de un periodo de tiempo dado. Aquí tenemos los elementos claves que están dentro de un proyecto. Primero sabemos que un proyecto es hacer una planeación. ¿Sí? ¿Qué vamos a planear? Un conjunto de actividades. Estas actividades no deben estar sueltas, inarticuladas, sino deben estar articuladas, vinculadas entre sí. O sea, hay una razón de ser para que estén todas ahí juntas. ¿Y qué queremos? Pues producir determinados bienes o ser capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. Aquí está el punto central que ya hemos estado insistiendo. Y obviamente agregamos dos elementos más: presupuesto y tiempo. O sea, son cosas que están involucradas dentro de un proyecto ya muy particular. Punto 5, que normalmente está en casi la mayoría de los planes organizacionales o institucionales, es el seguimiento. Y aquí vamos a distinguir dos tipos de seguimientos: el seguimiento como institución o como organización, o sea, global, pero también el seguimiento a los proyectos en ejecución, o sea, ya muy particular, no a la planeación general, sino a los proyectos específicos que se desarrollan de esa organización. Ahora, ¿esto qué implica? Nos lleva a un punto central que se llama indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son el aspecto concreto objetivo que tomaremos como referente para saber si estamos desarrollando bien un proyecto, ¿sí?, o si está haciendo bien los diferentes aspectos de la planeación organizacional. Entonces, en otras palabras, los indicadores, que son los que vamos a utilizar para medir cómo se están desarrollando los proyectos, son parámetros cualitativos y cuantitativos que detallan la medida en la cual un determinado objetivo ha sido logrado. Así es sencillo, ¿verdad?
Hay diferentes tipos de indicadores: indicadores de impacto, indicadores de resultados, indicadores de producto, ¿sí? Indicadores de impacto, ¿sí? Esto está relacionado con un aspecto de la planeación que son las políticas y miden los cambios que se esperan lograr a mediano y largo plazo. En otras palabras, cuando yo hago una planeación, yo planeo objetivos específicos a lograr, objetivos generales. Normalmente los objetivos son los resultados que vamos a conseguir y son a corto plazo. Pero entonces, de manera más indirecta, a mediano y largo plazo, se dan ciertos efectos de eso que hicimos. Y esos efectos directos o indirectos son producidos como consecuencia de los resultados que sí son inmediatos y que son planeados y son pensados. Eso es lo que llamamos el impacto, ¿sí? El impacto no es el logro de los objetivos, no son los resultados directos de la planeación, sino los efectos, vuelvo a insistir, directos o indirectos, a mediano plazo o a largo plazo que se tienen. Y algunos, cuando decimos que son indirectos, quiere decir que algunos ni siquiera los teníamos pensados y sin embargo se lograron y se dieron. Los indicadores de resultados, estos sí se asocian a los objetivos. Estamos hablando específicamente de objetivos generales y específicos. Y lo que se trata es ver si se lograron los propósitos de las acciones que fuimos haciendo. En otras palabras, si se cumplieron los objetivos. Hay que entender que para medir yo y establecer indicadores de cómo voy a medir los resultados de las acciones, pues tengo que esperarme normalmente hasta el final. Hablamos del criterio de eficacia, ¿verdad? Como un criterio de evaluación. Entonces nos tenemos que esperar hasta el final, que ya terminamos todas las actividades, para ver si realmente logramos los objetivos. O si es una planeación a muy largo plazo, pues ver que la institución o la organización alcance cierto nivel de desarrollo para poder nosotros hacer este tipo de medición. Los indicadores de productos se asocian a acciones permanentes o temporales y miden los cambios que se van a producir durante su ejecución. En otras palabras, refleja los bienes y servicios cuantificables provistos por una determinada intervención. O sea, en concreto, lo que yo haga, ¿qué voy a lograr con ello? Más allá de mis objetivos, en forma tangible, en forma objetiva, ¿qué voy a lograr? Algún producto, alguna situación concreta que se pueda observar, se pueda medir. Esos serían indicadores de producto. Y bueno, para cerrar este apartado de introducción a lo que es la planeación organizacional, vamos a hacer un recuento de por qué es importante la planeación organizacional y vamos a ver algunos aspectos de su importancia o de resaltar su importancia. Entonces, la planeación organizacional, su importancia, ¿en qué radica? 1. Propicia el desarrollo de la organización, ¿sí? Y propicia la optimización de recursos. O sea, la organización puede tener muchos recursos, pero si no los usa de manera adecuada, no va a lograr sus objetivos. Entonces, una buena planeación nos permite optimizar recursos. Reduce los niveles de incertidumbre y riesgos futuros. Si no sabemos a dónde vamos en el futuro, si no tenemos clara nuestra misión, nuestra visión, nuestro objetivo y no sabemos hacia dónde vamos, pues hay incertidumbre en los equipos directivos, en los miembros de la organización. No se sabe qué va a pasar, inclusive tenemos miedo de los riesgos que puedan presentarse en el futuro. Por otro lado, en una planeación evalúa todos los escenarios posibles, por lo que prepara para afrontar cualquier situación. Entonces, una buena planeación nos permite pensar qué es lo que viene a futuro y por lo tanto nos permite estar preparados para enfrentar ese futuro. Obviamente establece un sistema racional para la toma de decisiones. Ya lo que se hace dentro de la organización está en función de la planeación y entonces hay una forma racional de trabajar dentro de la organización. Provisiona herramientas necesarias para el buen funcionamiento. Una buena planeación que lleve hasta la idea de los indicadores que estuvimos ahorita hablando, pues nos permite hacer buenas planeaciones, buenos desarrollos y nos permite hacer un buen funcionamiento de la organización. Disminuye la improvisación y promueve la eficiencia. El hecho de que tengamos planes claros, proyectos claros, actividades claras que desarrollar, pues hace que no andemos improvisando cosas. Si no andamos improvisando, pues nuestro trabajo puede ser de mayor productividad o eficiencia. Y obviamente está el punto 7, que es permite un mejor control por medio de indicadores definidos, que ya lo decíamos. O sea, sí, aquí está el objetivo, pero específicamente el indicador me dice qué aspecto concreto objetivo intento yo lograr con esto, y hay hasta un indicador cuantitativo, cualitativo, una meta que me dice qué puedo yo lograr. Entonces eso ya me orienta para que yo no me pierda y mi función, mi actividad la desarrolle hacia allá.
Y por último, cerrando con estos 8 puntos que serían los importantes de lo que por qué planeamos, nos dice que propicia un clima organizacional saludable para todos los integrantes de la institución en cuanto los esfuerzos se dirigen a los objetivos misionales. En otras palabras, si una organización tiene una buena planeación, todos los que están ahí saben qué tienen que hacer y hacia dónde va su actividad y su función. ¿Y qué pasa? Que al saber lo que tenemos que hacer y hacer lo que tenemos que hacer, pues nuestras relaciones interpersonales son adecuadas, son correctas y por lo tanto se posibilita un buen clima de la organización. ¿Qué sucede en caso contrario? Si no hay una buena planeación, entonces cada quien hace lo que quiere, se justaponen las actividades, hay funciones que están compartidas o que se duplican en diferentes áreas o departamentos, eso hace que haya conflictos permanentes y entonces no hay un buen clima organizacional. Y eso es el punto 8 por el cual una buena planeación nos ayuda y es necesaria. Y bueno, con eso cerramos el apartado introductorio a lo que es la planeación organizacional.